Hola pues, muy buenas tardes a todos. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos y sobre todo por prestar atención a lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy estamos con la doctora Yadira Álvarez aquí en Conexión Psicológica. Yo soy Kenia García, neuropsicóloga clínica y psicóloga. Estaremos de 1 a 2 contigo hablando acerca de la salud mental y sobre todo de esta maravillosa conexión que nuestro cerebro hace con todas las cosas que nosotros hacemos. Por supuesto, estamos abordando el tema de psiquiatría y psicología, que es el tema del cual vamos a hablar todo este mes. Y el día de hoy tenemos un punto muy importante, un tema que la verdad es súper extenso. Vamos a ver si nos da tiempo, pero si no, lo retomamos en el siguiente programa. Vamos a hablar acerca de los mitos de la salud mental. Acuérdense que estamos hablando de salud mental y esto abarca todo aquello que tiene que ver con el bienestar emocional, con todas estas situaciones, tanto psicología, psiquiatría y todo aquello que tiene que ver, por supuesto, con la salud mental, con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con nuestro cerebro. Y el día de hoy vamos a abordar estos temas acerca de estos mitos que existen en todo el mundo acerca de ello, aquí en Conexión Psicológica. Les vuelvo a comentar, estamos con la doctora Yadira. Yadira, bienvenida nuevamente a tu programa, Conexión Psicológica. Y bueno, vamos a entrar de lleno porque me parece muy importante hablar un poco acerca de esta forma en la que vemos la salud mental, en la que la mayoría tiene este concepto o esta forma de ver lo que es salud mental y sobre todo, no solo salud mental, sino la atención que requiere la salud mental. En este trabajo que hacemos actualmente y que todos los que nos dedicamos a esto estamos sobre todo pues en este lado de informar a las personas acerca de qué es salud mental, por qué sí ayudarte, por qué sí ir a un espacio donde puedes recibir esta ayuda y verlo como algo necesario para nuestra vida. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Yadira? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Kenia, estar nuevamente aquí en este programa de Conexión Psicológica y qué padre, ¿verdad?, poder platicar también sobre esta conexión que hay entre la psiquiatría y psicología, que es muy importante, y yo creo que esto va a dejar y va a despejar muchos tabúes, muchas ideas, muchas creencias que tenemos, así como veníamos platicando en el programa pasado, ¿verdad?, de con quién ir primero, con quién no, o por qué luego vamos a ir platicando hoy sobre los mitos y tabúes y leyendas también. Y las leyendas urbanas y no tan ¿verdad? Urbanas también. Exacto, porque se ha generado en torno a esto, claro, ¿no?, de la salud mental, que es tan importante, y vuelvo a decir y lo diré cada vez que estemos aquí, qué importante es que tengamos estos espacios para poder hablar de estas enfermedades, de estos problemas de salud mental que nos aquejan a todos los seres humanos, ¿verdad? Sin excepción alguna. Sin excepción alguna, así es. Somos seres humanos, no somos robots, no somos máquinas, no somos computadoras y somos totalmente emocionales. Por lo tanto, sí o sí tenemos que pasar en algún momento de la vida por algún psicólogo, algún terapeuta o también a psiquiatría. Claro, y precisamente como es algo que no es tangible, no es algo que no se ve, es algo que no puedes observar con claridad, como una gripa, por ejemplo, ¿no? O palparlo, ¿no? Exactamente, entonces es un poco difícil creer que existe, que ahí está.
y que, pues bueno, la ciencia actualmente se ha encargado de hacer todo este estudio, ¿no? De toda esta cuestión a nivel cerebral para hablar acerca de las emociones, darle la importancia a la sensación, a las percepciones, a los sentimientos sobre todo, ¿no? A las emociones, ¿no? Y ponerle un sitio también de dónde se producen. Exactamente. Si bien siempre se ha sabido de dónde vienen, ¿no? No había habido tanto auge en esta cuestión, que la neurociencia actualmente se está encargando de hacer eso, ¿no? En relación a darle a validez científica, por decirlo así, a todo esto, aún más todavía. Se empezó a hacer desde hace muchísimos años, pero actualmente, de acuerdo a las necesidades que todos hemos tenido y a las necesidades que tiene el mundo, por supuesto, pues nos hemos visto en la necesidad de hacer todo este trabajo a nivel de la neurociencia para poder hablar de ello. No solamente desde la parte objetiva de una emoción, sino lo que conlleva sentir, ¿no? Lo que conlleva tener estas emociones, estos sentimientos. Si bien esto ha sido desde que somos seres humanos, ¿no? No nos vamos a meter en la historia del ser humano en este caso, pero sí, si bien es esto algo que viene desde hace mucho tiempo, las sensaciones han estado ahí siempre y están ahí presentes, ¿no? Es muy importante ver todas estas estadísticas en relación a la forma de pensar acerca de la salud mental, ¿no? ¿Cuántas personas actualmente padecen una enfermedad en salud mental? Así es, la problemática es bastante amplia, bastante delicada, y para que tomemos en cuenta les vamos a manejar unas cifras para que se den una idea el problema que es la salud mental. Y según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 1,000 millones de personas sufren en todo el mundo enfermedades mentales. O sea, imagínense, no estamos hablando de unos cuantos, muchísimo, es muchísimo, lo cual representa una sexta parte de la población total del planeta. Y paradójicamente, en un estudio nacional del Ministerio de Protección Social, estimó que entre un 85.5% y 94.7% de las personas padecen un trastorno mental y que no acceden a algún servicio de salud. Estas cifras son las que comentan sin la menor discreción, y cada vez es más, se está incrementando más la prevalencia de las enfermedades mentales. Por la falta de atención, creo, es una cifra considerable. Bastante considerable. Y no seguimos haciendo caso, seguimos resistiéndonos a ir a una terapia, a una atención, ¿no? Y seguimos escuchando al vecino, a la vecina y, híjole. A muchas otras cuestiones, sí, ¿no? Indiscriminadamente. Entonces, es complicado, es un poco difícil, porque, como decíamos, esto es desde hace mucho tiempo, no es solamente en la actualidad. Entonces, hablar de estas cifras es algo muy importante para que puedas hacer conciencia, sobre todo, de esta situación que actualmente hay por no escucharte, por evitar sentir, por evitar que esas emociones no estén cuando son naturales que se den. La situación aquí es la manera en la que tú necesitas aprender a manejar esas emociones y que te pueden ayudar a mejorar muchas cosas de tu vida. Entonces, en relación a estos mitos que tenemos, tiene mucho que ver en esto, en la no atención. No atención en la salud mental. Y tiene mucho que ver con esta parte que comentabas en el primer bloque, de como no es algo que veamos, no es algo que podamos tocar, es como, por ejemplo, ¿no? Tengo colitis nerviosa o me duele el intestino, porque a lo mejor no decimos así, aunque ya se dice, se expresa me duele la panza. Me duele la panza, ¿no? Sí, tal cual. Me duele la panza y voy con el médico y fíjese que me duele aquí y señalamos, ¿no? Y señalamos en qué parte y nos tocamos la pancita y me duele aquí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el gastroenterólogo o el médico general o el médico internista? Pues hace una exploración física, toca y sientes el dolor y hasta dice uno, sí, ahí, ay, y hasta decimos así, ¿no?
Pero ¿qué pasa cuando digo, ay, me siento raro, siento algo raro, siento, ay, no sé, como mareada, como raro, hasta no podemos decir o describir exactamente qué es eso raro, qué emoción es lo que nos está manifestando, nos está enviando el cerebro como un síntoma físico, o de repente, no, pues siento escalofríos, ¿no? O como que aquí me toco el cuello y como que no me pasa algo, como que me duele el pecho, como que, pero ni siquiera es en el área precordial, como a nivel del corazón, o a veces nos tocamos el lado izquierdo y decimos como que me duele el pecho, como que, ay, no sé, ¿no? Nos da trabajo describirlo. Sí. Nos da trabajo describirlo y por eso nos da trabajo verlo, por supuesto. Pero lo sentimos, que es lo más importante, se siente. Se siente. Y no sabemos cómo se siente. O inclusive también cuando estamos muy... algo así como los workaholics, siempre muy, muy, muy ocupados, con todo el tiempo con prisa, todo el tiempo, y que no hay ese tiempo de sentir, ¿no? Es como anteriormente decían, no, pues es que las abuelitas no se deprimían, ¿no? Sí se deprimían, pero no tenían tanto, a lo mejor, el tiempo para poder sentir, porque se levantaban, no sé, a las 5 o 4 de la mañana y no había licuadoras, no había microondas, tenían que cocinar con el molcajete, con lavarropa a mano, no había lavadoras, ¿no? El desgaste también, ¿no? El mantenerse ocupados es una manera de desviar, ¿no? Esta atención hacia tu cuerpo, hacia lo que tú tienes, y entonces no lo escuchas. Y no lo escuchas, pero ahí está. El hecho que no lo escuches no significa que no esté. Ahí está. Solo que necesitas, pues, ponerle esa atención. Entonces, se nos va el tiempo muy rápido, pero entramos entonces con el primer mito, ¿no? En cuanto a... Bueno, antes de este primer mito, había algo muy importante del cual quiero hablar también, queremos platicarles, la forma en la que esto se resolvía hace tiempo. Vamos a un corte, regresamos y hablamos de la manera en la que hace muchos años sí había o resolvían esta cuestión en salud mental. Regresamos a Conexión Psicológica. Regresamos a Conexión Psicológica. Todavía nos queda un poquito más de tiempo para seguir hablando acerca de estos mitos en la salud mental. Y estamos hablando acerca de la forma en la que vemos la salud mental, en la que sentimos emociones y sentimientos. Doctora, hablemos un poco entonces de la forma en la que anteriormente se veía la salud mental. ¿Cómo la trataban? ¿Qué pensaban? Un poquito acerca de este tema. ¿Cómo era esta historia? Bueno, en la antigüedad las enfermedades mentales se atribuían o se trataban a brujería, iban a consultar a chamanes, aunque todavía en algunos países como África. Y aquí en nuestro país, por ejemplo, en el Istmo también los pacientes acuden a estas prácticas o estos tratamientos con personas espiritistas, creo les llaman, algo así, o creían que eran personas que estaban poseídas, endemoniadas. Entonces agarraban y los amarraban, los ataban, los encerraban, ¿no? Y había pues mucha discriminación en torno a este tipo de comportamientos, porque ni siquiera entraban dentro del rubro de enfermedad mental, ¿no? Sino eran como personas alienadas, así. Sí, y por el desconocimiento también. Creo que el desconocer acerca de todo esto, pues genera estas situaciones, ¿no? Así es. Antes en los hospitales psiquiátricos, mal llamados manicomios, ¿no? Muy famosos hace muchos años, pues sí, también los tratamientos no eran muy, muy buenos, ¿no? Muy adecuados. Bastante deshumanizados, ¿no? Exactamente. Bastante deshumanizados, inclusive dejaban a los pacientes pacientes epilépticos, eran considerados como pacientes psiquiátricos y hay, hasta en la actualidad todavía hay algunos pacientitos que se acuerdan del Hospital La Castañeda de hace muchos años, después de que cerró. Todos los pacientes que estaban internados de forma asilar en La Castañeda
los trasladaron al Hospital Psiquiátrico de Puebla, y ahí en un estudio que se realizó, la gran parte de estos pacientes, la gran mayoría tenían diagnóstico de epilepsia y estaban, ¿no? Sí, encerrados. sí, y estaban todos juntos, ¿no? En un mismo pabellón, si bien era otro tipo de enfermedad lo que ellos tenían, pues bueno, tenían que convivir con estas personas, ¿no? Entonces sí era un poco complicado, y sigue siendo, ¿no? Actualmente en algunos momentos complicada esta parte del diagnóstico, de la diferenciación, pero bueno, no vamos a entrar en ese punto y en ese tema. Lo que sí es importante es hablar acerca de esta forma de tratar, que se ha quedado muy fijada en todos, ¿no? Estás mal, estás loco, pues es psiquiátrico, ¿no? Vas al manicomio, ¿no? La palabra, ¿no? Actualmente ha ido bajando un poco, pero pues finalmente todos tienen como esta idea, ¿no? Que es algo espeluznante, ¿no? Por estos antecedentes que finalmente ha habido. Sin embargo, el día de hoy esto cambia un poco. Ahora no es en algunas situaciones necesario ir a un hospital psiquiátrico, ¿no? Hay una atención ambulatoria, hay una forma de atender de tal forma que pues ha cambiado mucho, se ha humanizado más. Todo esto se ha dado, por supuesto, toda esta vertiente de tratamiento, ¿no? Tal cual, sin verlos como un estigma, y se ha trabajado mucho en esto, ¿no? Entonces, actualmente hay esta forma diferente de tratar, ¿no? Las situaciones, en donde, por supuesto, pues bueno, siempre hay que estar muy, muy atentos, ¿no? Si como familiares y demás, para poder tratar, por supuesto, a tu familiar. Siempre hay que estar muy pendientes de la forma, la manera, investigar, preguntar, conocer, por supuesto, porque el desconocimiento hace que caigamos a veces en muchas cosas. Tenemos varios mitos, pero el primero de ellos, que al fin vamos a entrar de lleno en él, es el pensar que si alguien tiene un problema de salud mental es porque es poco inteligente. Asociarlo a la inteligencia, ¿no? Asociar la salud mental a la inteligencia. Es que tú estás triste porque no puedes ver, porque eres tonto o tonta, ¿no? Todo este estigma en relación a la inteligencia. ¿Qué nos puedes decir, Yatira, respecto a esto? Así es, eso es lo que comúnmente oímos en la población, de que decimos que tiene que ver mucho con la inteligencia, ¿no? Y la realidad es que las enfermedades mentales, al igual que las enfermedades físicas, pueden afectar a cualquier persona independientemente de la inteligencia, de la clase social o de su nivel de ingresos, ¿no? Su nivel económico. No tiene nada que ver. Una cosa es la inteligencia, la parte cognitiva, y otra muy diferente es la cuestión emocional. Sí, no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, ¿no? Es algo que es completamente diferente. Cabría resaltar un poco acerca de qué es la inteligencia, ¿no? ¿Qué es este famoso CI o capacidad intelectual? Que es finalmente esta capacidad para aprender, ¿no? Es la forma en la que has aprendido cuando aplicamos algunas pruebas de coeficiente intelectual, es para saber en este momento cuál es tu capacidad, cómo está esa capacidad para poder aprender. Sin embargo, esto no tiene que ver con si tienes ansiedad, si tienes depresión o no. Puedes ser demasiado inteligente y tienes ansiedad, o tienes depresión, o tienes alguna otra situación. Entonces, la inteligencia no tiene nada que ver con esta situación, ni con el estatus social tampoco, ¿no? La inteligencia es esta capacidad interna que todos tenemos para aprender las cosas, y que por supuesto puede ser desarrollada, que es lo más importante, ¿no? Tiene que ver, por supuesto, al combinarse con esta cuestión cognitiva, con esto que nosotros tenemos, hace que dé como resultado el hecho de personas que no han ido a la escuela son muy inteligentes, por decirlo así, ¿no? Le ponemos la palabra inteligentes, pero la inteligencia, estrictamente hablando, tiene que ver con esta capacidad que tú tienes de aprender, que ha sido desarrollada a través de los estudios que has obtenido. El ser inteligente, que es la connotación que damos la mayoría de las personas, tiene que ver con esta situación a nivel
razonamiento, pensamiento, comprensión y demás situaciones que son cognitivas y que generalmente decimos que es inteligente, pero se refiere a este concepto de inteligencia tal cual, ¿no? Que como profesionales en la salud mental sabemos que no tiene nada que ver, ¿no? El que seas inteligente o no. Puedes ser muy abusado y tienes ansiedad. Va a ser tal vez una diferencia, sí, porque podrá ser que puedas ver las cosas de diferente forma, pero no tiene nada que ver. Hay personas que no han ido a la escuela y que se dan cuenta, sienten, aprenden a sentir, están en un proceso de terapia y avanzan mucho más rápido que uno que ha tenido hasta un doctorado. Sí, sí, claro. Son más cuadrados, ¿no? Sí, definitivamente. Y entonces no tiene nada que ver. No, nada, absolutamente nada. Inclusive las personas que tienen una inteligencia superdotada no los exime de padecer una depresión, ¿no? O un mal manejo del estrés, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Y generalmente se asocia mucho a esto, como decías, el workaholic, ¿no? Que es como trabajar y no dejar trabajar y ahí estás y no vas, no te das cuenta y estás. Muchos videos y cuestiones, ¿no? Estás sentado en el escritorio con un cerro de cosas acá, ¿no? Y llega el otro día y ya baja. Y llega el otro día otra vez tiene todo el cerro de cosas y nunca termina, ¿no? ¿Y a qué hora te pones atención? Entonces, no tiene que ver, ¿no? La inteligencia con esto, ¿no? Hay una inteligencia que es inteligencia emocional, que Goleman habla acerca de ella, que después hablaríamos de este tema, que es muy diferente, ¿no? Sí, porque que amerita también por supuesto, tener un programa sobre inteligencia emocional. Sí, claro que sí. Ok, y además, hay otra cosa muy importante. Solo cuando te sientas mal, debes de cuidar tu salud mental. O sea, solo debes cuidar tu salud mental si tienes un problema de salud. Ese es otro mito, ¿no? Regresamos, vamos a un corte y regresamos a Conexión Psicológica para hablar de este mito número 2 acerca de la salud mental. Regresamos a Conexión Psicológica, estamos hablando acerca de los mitos en salud mental. Y antes del corte estábamos hablando acerca del segundo mito que nos menciona la Organización Nacional, la ONU, en relación al cuidado de la salud mental. Y el segundo mito es: solo debes cuidar tu salud mental si tienes un problema de salud mental. ¿Qué podemos decir acerca de esto, Yadira? Y esto pues es una gran mentira. No solamente si estoy o tengo un padecimiento mental me voy a atender. No, al contrario, todos y cada uno de nosotros debemos de tomar medidas activas para favorecer nuestro bienestar y mejorar nuestra salud mental. ¿De qué manera vamos a hacer eso? Cuidando nuestra higiene del sueño, nuestra alimentación, hacer ejercicio, no abusar del trabajo excesivo. Hay que tomarnos tiempo, todo se puede, pero de una manera equilibrada. Sí, asistir o pedir ayuda cuando ya estamos mal, que por supuesto es válido, es algo importante, pero más importante aún es cuidarnos. Hacer prevención antes, sería, ¿no? ¿no? Antes de todo esto. Es decir, no esperes a sentirte mal para entonces ponerte atención. El cuidado en la salud mental es muy importante, como dice Yadira, en cuanto a todo lo que hacemos todos los días, ¿no? A lo mejor dices, ay, sí, ¿a qué hora voy a hacer ejercicio? ¿Y a qué hora voy a comer bien? Porque estoy trabajando mucho y no tengo horas, ¿no? O no me da tiempo de cocinar, ¿no? Es más, Nos algo, ponemos muchos sí, pretextos. Sí, o es más algo bien sencillo. Ahorita que yo acabe esto, voy al baño. Y nos esperamos. Sí. No ponemos atención a esas necesidades bien básicas, ¿no? Y sobre todo el sueño. Todo esto a lo mejor es más fácil, entre comillas, de no ver, ¿no? Pero el sueño es algo también, todo es importante, pero el sueño es como ese
punto en donde empiezas a dar vueltas en la cama, girando tu cabeza, empiezas a ver todas estas situaciones y la cabeza empieza a pensar, o simplemente tienes los ojos como búho y no puedes dormir. ¿Qué pasa con esto, Yadira? Exacto, y qué bueno que mencionas el sueño, Kenia, porque, híjole, cuánto problema no tenemos en la actualidad por no dormir. Y ahorita que estabas hablando me acordé de las funciones básicas de la pirámide de Maslow, ¿no? En donde en el primer escalón tenemos el cuidado de la alimentación, el beber agua, todo lo que comentábamos, el hacer ejercicio, el dormir bien, y todo esto que son necesidades básicas de nuestro cuerpo. Entonces, ¿ustedes piensan que si no dormimos es eso bueno para el organismo? Para nada, porque el cuerpo en la noche tiene funciones y funciones sumamente importantes, vitales para nuestro funcionamiento durante el día. Por ejemplo, de 9 de la noche a 11 de la noche empieza un proceso muy importante de todo el organismo, que es la oxigenación, y el cuerpo se prepara para empezar la reparación. De más o menos de 11 de la noche a 3 de la mañana empieza el hígado a hacer su reparación más específica, y de 3 de la mañana a 4 los pulmones, y así sucesivamente. Cada órgano tiene un horario. Entonces, si me duermo a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, ya me brinqué ese proceso de oxigenación. Entonces, y comento esto para que empecemos a tomar conciencia de cuán importante es dormir. Y aquí podemos sacar otro mito. Todos los medicamentos de psiquiatría o los medicamentos para dormir me van a generar dependencia. Híjole, eso es el pan nuestro de cada día. No se quieren tomar los medicamentos por esta situación, pero prefieren seguir teniendo insomnio y no oxigenar el cuerpo. ¿Cómo ves? Sí, es difícil ser dependiente, ¿no? Creerse dependiente o esta tendencia a ser dependiente a un medicamento, ¿no? El creer que el hecho de tomar una medicina me va a hacer dependencia. Y que por supuesto el descansar, el dormir bien, tiene pues todas estas cuestiones. A nivel cerebral, pues la generación de la melatonina, ¿no? Que es súper importante para el descanso, y que si estás estresado y no estás durmiendo bien y ya te recorriste en este ciclo, pues tiene sus afectaciones. El cortisol con el estrés, imagínate, no le damos el chance de que disminuya, ¿no? Y entonces mantenemos al cerebro en una situación estresante. Y sobre todo esto que decías, ¿no? El hecho de no querer tomar un medicamento. Otro mito súper importante. Me voy a hacer dependiente al medicamento y por eso no lo tomo. O lo tomo ahorita, me siento bien y lo dejo. Porque le tenemos miedo, como a las inyecciones. Y mañana ya no lo tomo, o sea... Y hay que entender otra parte, no es como tomar medicamentos de la gripa, o cualquier otro proceso infeccioso, ¿no? Que te dicen, ok, tómate 7 días el tratamiento, 10 días, 14 días y ya. Y pensamos que también, ¿no? Se arregla el problema del sueño 2, 3 días y ya. Y ese es un problema. Ahí es cuando se genera la adicción, digámoslo entre comillas, porque no olvidemos que el metabolismo cerebral, el cerebro tiene un metabolismo totalmente diferente a otro órgano, entonces no funciona así, al contrario, tiene un proceso muy complejo de neuroadaptación, de mantenimiento, del funcionamiento adecuado. Entonces, todo eso es por tiempos. Y es complicado cuando llega un paciente, después va una vez, no vuelve a ir y vuelve a ir, no sé, en 1 año, en 6 meses, en X tiempo, y te dice, no, pues es que, o 5 años, vamos a irnos más largo. No, doctor, es que fíjese que en tal año vine y ya pasaron 5 años y la cajita me ha durado porque me he tomado solamente un cuartito ahí cuando no puedo dormir. Y yo creo que le pasa a la mayoría de los especialistas de la salud mental, y dices tú, pues es que cómo quito
algo que no está bien puesto o cómo. Entonces, también como pacientes tienen que tener esa responsabilidad, ¿no? Claro, sí, la responsabilidad de tomar el permitirse, atenderse también y tomar un medicamento cuando sea necesario, ¿no? Cuando esto sea necesario. Tengo muchos pacientes que se resisten, ¿no? Solo con terapia voy a salir, ¿no? Y pues no, tienes que ir a una evaluación, tienes que ver al psiquiatra, y no quieren hacerlo, ¿no? Entonces, es difícil, pero esto viene derivado de ese mito a la dependencia, ¿no? El medicamento me va a hacer daño. Tal vez no quieres tomarte un medicamento para mejorar tu ansiedad y tu estrés, pero sí estás tomando otras cosas, ¿no? Y entonces ahí es en donde tiene que entrar la conciencia respecto a lo que estás haciendo en ti para mejorarte. Es más, en algún momento el médico me decía respecto a las cuestiones naturales, ¿no? Que finalmente de ahí es de donde vienen los medicamentos, y más en bebés. Las dosis en las cuestiones naturales, la importancia que tiene, porque muchas veces dicen, no, yo medicamento no quiero, yo voy y me tomo un té de lo que sea u otra cosa, y con eso se me quita. A lo mejor lo sostienes y puede ser que mejore, por supuesto que mejora, ¿no? Un poco su estado, pero no se quita. Y entonces es muy importante este manejo adecuado de todas estas situaciones, ¿no? Inclusive el origen también, ¿no? Saber el origen, porque pues para eso nos especializamos o tenemos pues este mayor conocimiento en cuanto a la salud mental, de ver los factores, qué es lo que está pasando con el cuerpo. Uno como mujer, si bien es cierto que pueden ser cosas del medio, pero también nosotras las mujeres y las hormonas es otro problema, también otra complejidad ahí, ¿no? Entonces tenemos que, y no es lo mismo estar deprimida por una cuestión hormonal que estar deprimida por una cuestión medioambiental o una cuestión de estrés. Puede ser la misma palabra, pero las circunstancias son diferentes totalmente, y es ahí donde pues la persona entrenada, ¿no? Pues estamos adiestrados para detectar, y en todo caso, no todas las depresiones necesariamente se medican, pero tampoco todas las depresiones son iguales, ¿no? Sí, ahí viene el manejo, ¿no? de cada depresión, de cada tipo de depresión, con la finalidad de manejar esto de una buena forma, y por supuesto que no te va a generar una adicción. Esto no genera una adicción siempre y cuando sea bien llevado. Lo dijimos desde el primer programa, el hecho de tomar una medicación no te genera adicción. Bien medicado, por supuesto. Claro, y también pienso, ¿no? Y para ustedes que nos escuchan es muy importante que como pacientes preguntemos a tu médico, porque uno como médico también tiene la responsabilidad y debemos de informar al paciente qué estás tomando, para qué lo estás tomando, y que expliquemos también los efectos secundarios, los efectos adversos que puedan presentar y en caso de que pueden hacer. Entonces, creo que es válido esto, ¿no? Para que, y los tiempos, preguntar, doctor, doctora, ¿cuánto tiempo aproximadamente? Yo creo que eso, si ven que el médico lo olvida por tantas cuestiones, porque me ha pasado de que a lo mejor hay cosas que se me van, pero como pacientes tenemos también que pedir esa información de qué es, ¿no? Sí, disipar todas las dudas que haya al respecto, para poder estar conscientes de lo que vas a tomar, qué es lo que vas a hacer, sobre todo cómo va a funcionar esto, ¿no? En ti. Vamos a un corte nuevamente, regresamos a Conexión Psicológica, estamos hablando acerca de estos mitos en la salud mental. Regresamos a este último bloque de Conexión Psicológica. Estamos hablando acerca de los mitos en salud mental con la doctora Yadira Álvarez, psiquiatra, médico psiquiatra. Y vamos a tocar un tema muy delicado, importante también, respecto a la adolescencia. Hablamos mucho acerca de los adultos, pero ¿qué pasa con los adolescentes en esta situación, en esta generalización del estado de la salud mental? Muchas veces un mito es que asociamos el comportamiento de los adolescentes a su desarrollo y justificamos que se comportan de esa forma
por las hormonas y porque pues son adolescentes, no pasa nada, ya se le va a pasar, ¿no? Ya se le va a quitar y que finalmente puede ser que manifiesten algunos síntomas de depresión, ansiedad o alguna otra situación importante y se minimice solo porque son adolescentes, porque adolecen de conciencia, por supuesto, por eso son adolescentes, pero eso no significa que no tengan una situación emocional. Al contrario, creo que es el momento justo en donde todo esto empieza a revolverse. ¿O no? ¿Qué dices, Yadira? Así es, Kenia. La mitad de los problemas de salud mental aparecen en esta etapa o antes de esa edad. Entonces, es muy importante que estemos vigilando, pendientes del comportamiento de nuestros adolescentes y el hecho que los adolescentes, pues efectivamente, como tú dices, no pueden tener cambios de humor o ciertos comportamientos muy propios de la aborrecencia, ¿verdad? Pero eso no significa que no puedan también desarrollar un trastorno de salud mental. Fíjate que voy a dar unas cifras que se me hacen muy importantes, que dice que el 14% de los adolescentes de todo el mundo tiene problemas de salud mental a nivel mundial. El suicidio es la quinta causa de muerte más frecuente en los jóvenes de 10 a 15 años y la cuarta causa de muerte más común entre los adolescentes de entre 15 a 19 años. Entonces, con esta cifra yo creo que sí es importante que observemos y hagamos caso y no pasemos o no etiquetemos a todos como, está en la adolescencia, ¿no? Ya se le va a pasar. Se le va a pasar, ¿no? Cuando pase la adolescencia. Fíjate que justo veía una entrevista el día de ayer a una mamá que, bueno, su hija se suicidó y no había, ella misma refería que a pesar de estar tan cerca de ella, no se había dado cuenta cómo estaba. O sea, estaban cerca. Ella decía que pues hablaban, platicaban, iban, comían, pero no se dio cuenta, o sea, no logró ver. Ella tenía o manejaba mucho esta situación respecto a no me di cuenta. Tal vez como familiar no puedas verlo, pero si eres adolescente y lo sientes, es necesario que prestes atención a ello. Siempre hay alguien dispuesto a escucharte. Siempre hay una solución que no es quitarte la vida para mejorar tu estado emocional. Si el adulto que tienes a un lado no está funcionando para ti, puedes buscar una ayuda. Hay miles de espacios, miles de lugares a donde tú te puedes acercar a buscar esa ayuda. Si como familiar tú estás viendo que algo está sucediendo, que algo pasa, que algo no es normal, busca ayuda, por supuesto. Y no es por las hormonas. Hay momentos en los que sí, pero no siempre es por las hormonas. Pero la única manera de poder salir de esta duda, pues es por supuesto buscando la ayuda. Y regresamos al punto, al cuidado en esta salud mental, al cuidado en esta forma de llevar las cosas, de hacer las cosas, de las personas con las que también te juntas, ¿no? con las que también estás. Y que por supuesto no debería ser un mito pensar que un adolescente se comporta así por ser adolescente. Porque es justo el punto en donde hay que poner más atención a ese adolescente que tenemos a un lado, porque es el momento en el que aprenden a gestionar, a manejar emociones, a ver la forma en la que lo van a hacer. Y por supuesto que esto empieza desde la infancia, pero en la adolescencia es cuando brota más Así rápido, es ¿no? Una edad muy peligrosa, de mucho cuidado. Y mamás, por favor, controlen el tiempo, porque aunque el tiempo que le dan o tienen acceso a los celulares, ¿no? Se está incrementando la ansiedad por estar tanto tiempo porque los chicos están mucho tiempo en redes sociales específicamente, o juegos, o muchas horas jugando los juegos que juegan, que ahorita en realidad no se me viene. Antes era el Free
Free Fire, algo así, pero todos los que hay ahora. Todos los que hay ahora, ¿no? Que existen, son unos bonitos, por ciertos medios feos, pero bueno. Sí. Y un chico de menos de 18 años, es más, no se le debería de dar celulares, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y chequen, hay edades en Google, pueden encontrar, la ONU ya publicó los tiempos que se le puede dar y la vigilancia, porque también hay muchos problemas con chicos. Hemos tenido pacientes de 9, de 6, de 8 años que les mandan solicitudes de WhatsApp y hacen grupos y terminan con problemas. Se sienten escuchados, ¿no? Entre comillas escuchados, porque realmente pues no están siendo escuchados, ¿verdad? En un medio, en un aparato, bueno, ahora sí, pero muchas veces no. Se sienten escuchados a través de este medio, en donde es importante poner atención. No hay que satanizarlo tampoco, porque tiene también unas ventajas que son pues el estar actualizados, el ver, el entender la tecnología y todas estas cuestiones. Aquí la situación es el tiempo que están en ellos, ¿no? Y que sobre todo, si no hay un adulto que module este tiempo, no pasa. A veces es muy fácil darle el teléfono, pues para que se entretenga un rato, ¿no? Pero que le den un libro descargado, ¿no? Ahí sí. No, creo que no tendría Entonces creo que el ver, el monitorear qué es lo que están viendo, cómo lo ven, el tiempo en el que están, pues es muy importante, ¿no? Es súper importante. Y sobre todo, no tiene la culpa un aparato electrónico. No es responsable un aparato electrónico de la situación o de lo que esté pasando con los niños o con los adolescentes. Es ese adulto, sea quien sea, responsable de ese adolescente que está cerca de él, el que necesita estar más cerca para poderlo ayudar, para poderlo observar, para poderlo monitorear, para poderlo pues entender. Y si no lo puede entender, porque a veces el adulto también tiene sus asuntos, ¿no? Y pues entre los dos, si por lo menos cuéntamelo, lloramos juntos, ¿no? Pero sí, bueno, funciona, sirve porque se sienten apoyados, ¿no? Si bien no tienes algo que decirle a ese adolescente que tienes ahí, porque pues no sabes qué hacer, simplemente apoyarlo significa abrazar, escuchar, ayudarle a buscar esta solución sana hacia eso que está sintiendo. Entonces, no es un aparato telefónico, no es una situación que esté externa, simplemente es esa responsabilidad que está. Y si no hay un adulto responsable junto a ese adolescente, pues es importante que ese adolescente, al momento de sentir que algo no está bien, busque la manera de ser ayudado, ¿no? Así es. Y también otra cosa que es importante, ¿no? Las mamás cuando un niño o un joven, ay no, doctora, no sé si también te ha pasado a ti, un niño muy tranquilo, una niña muy tranquila, no da problemas, nada, todo el tiempo está en su cuarto, no molesta, pues fui a la mamá, no. Pero eso también no es un comportamiento normal, cuidado, no nada más nos vamos a ir a los comportamientos de irritabilidad, agresividad, inquietud, sino también ese silencio en los niños, esa extrema quietud, esa no expresión, no sociabilización. Hay que tener mucho cuidado con esos comportamientos también, ¿no? A lo mejor es verdad, no están inquietando, no están molestando como decimos, pero algo se está cocinando por ahí, ¿no? Sí, y que como adultos pues tenemos que poner atención. La crianza es otro punto y otro tema también. Ese sería un tema. Esa sería otra cuestión. La crianza es una situación que hay que poner atención. Bueno, se nos acabó el tiempo, bien rápido se nos fue el tiempo en Conexión Psicológica, hablando de estos temas muy importantes. Recuerda, esto es Conexión Psicológica, yo soy Kenia García, soy neuropsicóloga clínica y psicóloga también. Puedes contactarme al 951-579-2158. En este número puedes mandar un mensaje de WhatsApp por cualquier duda que tengas o algún comentario acerca de este programa. Muchas gracias, Yadira, por estar con nosotros. Creo que vas a estar también en el siguiente programa aquí en cabina. Y bueno, ponerse en contacto contigo rápidamente, ¿nos da tiempo, Fer? Estamos
en Juchitán, Oaxaca, en Matías Romero, virtual, y me pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 971-137-0440. Y sobre todo participando en el Centro de Salud Mental Guendanabani, que eres por supuesto fundadora de este espacio. Nos vemos la siguiente semana de 1 a 2. Vamos a seguir tocando temas de salud mental para mejorar tu bienestar emocional y sobre todo pon atención, sintonízanos en el 106.1 de FM Oaxaca y sobre todo gracias por escucharnos y por estar el día de hoy con nosotros.